Hola, mi nombre es Edgar Benítez, soy profesor del Departamento de Estudios Sociales de la Universidad ICESI y hoy les voy a compartir algunas reflexiones sobre las preguntas en clase. Como ustedes, yo también he hecho y es una práctica cotidiana hacer preguntas en clase, preguntarle a nuestros estudiantes cómo van las cosas, hasta las preguntas específicas sobre los contenidos. Es una práctica habitual, yo creo que todos lo hemos hecho, pero quizás no nos tomamos el tiempo suficiente para pensar en cómo se hace y en cuál es su propósito. Esta pequeña charla o mensaje es una invitación a repensar el uso de las preguntas en clase que usualmente hacemos como profesores y como profesoras. Lo primero que hay que reconocer es que usamos de distintas maneras esas preguntas. Una de las formas más habituales es que preguntamos en clase para corroborar o para estar seguros o seguras de que eso que hemos enseñado los estudiantes lo hayan efectivamente aprendido. En otras palabras, damos información o damos un procedimiento o damos una manera de ver las cosas e interpretarlas, y luego con las preguntas que hacemos buscamos el retorno, buscamos que nuestros estudiantes nos cuenten que de todo lo que hemos dicho y de todo el material que han estudiado han efectivamente aprendido. Esta manera de usar las preguntas en clase es similar a una tarjeta débito, donde uno va al cajero y saca el dinero que necesita. De la misma manera, las preguntas serían como debitar la información o lo aprendido de las mentes de nuestros estudiantes. De tal forma que cuando un estudiante responde correctamente la pregunta en clase, nos damos cuenta que hemos hecho un buen trabajo. Por lo tanto, en esta transacción, las preguntas correctas, las respuestas correctas usualmente no tienen más preguntas. Si un estudiante responde como nosotros esperábamos que respondiera, nos contentamos y decimos muy bien, entonces vamos a preguntarle a alguien más. Y quizás esta es la debilidad más cruda y más evidente de las preguntas transaccionales. Las preguntas en donde solamente estamos interesados en saber si los estudiantes nos dan la respuesta correcta. Y no tenemos en esta vía una manera de saber cómo es o cómo han sido los procesos de aprendizaje de nuestros estudiantes, cómo han llegado a esa respuesta. Esta es, digamos, una práctica usual de las preguntas en clase. Y hay otra práctica que también es usual, aunque a veces reconocemos menos, y es que hacemos preguntas en clase como una manera de controlar el clima o la dinámica de la clase. Y en este caso las preguntas en clase se parecen más como a un destornillador, donde las hacemos para ajustar, por decirlo así, a aquellos estudiantes que están distraídos o que están charlando el corrillo por allá, etcétera, etcétera. Y entonces les preguntamos, evidentemente, sabiendo o al menos intuyendo que no van a poder dar la respuesta. De esta forma, estas preguntas en clase sirven como un mecanismo de disciplinamiento, sirven como una forma de controlar el ambiente y obviamente como una forma de afirmar nuestro poder como profesores y profesoras. Los silencios entonces después de esas preguntas simplemente son la evidencia de quién tiene el poder y evidentemente están pensadas para que los estudiantes y las estudiantes que estaban por fuera de la dinámica pues regresen a la clase y a las actividades propuestas. Tanto lo transaccional como lo disciplinario son dos formas usuales en las que nosotros empleamos las preguntas en clase. Ahora, la cuestión obviamente es que en cualquiera de estas dos formas que tienen su validez, pues nos podemos preguntar cuál es la potencia pedagógica de estas dos maneras. En otras palabras, ¿qué tanto estimulamos el aprendizaje de nuestros estudiantes al usar las preguntas en clase como una transacción o como un control de la clase? Y yo creo que la respuesta en general es que es muy poco. Y muy poco de eso que esperamos que los estudiantes hagan
y del ejercicio de su aprendizaje se estimula a partir de las preguntas en clase cuando son solamente preguntas que están orientadas en estas dos perspectivas. Por fuera de estas dos perspectivas o de estas dos prácticas, entonces tenemos que las preguntas estimulantes del aprendizaje son preguntas que estimulan la curiosidad. Y esa es una palabra clave para entender muchos fenómenos. El primero es uno que muchos detectamos y es la falta o la poca motivación de muchos de nuestros chicos y nuestras chicas en clase. Parece que están ahí sentados esperando a que uno como profe les cuente una y otra vez lo que ellos deben aprender. Pero vemos y sentimos en muchas ocasiones que no hay una motivación fuerte. Pues yo creo que no hay una motivación fuerte en parte porque ellos y ellas están ahí sentados sin preguntas auténticas, sin preguntas de ellos y de ellas hacia el material de estudio y hacia los problemas que nosotros sugerimos. Entonces, la primera, idea importante es que las preguntas en clase orientadas hacia la curiosidad son preguntas que ayudan a la motivación en el aprendizaje. La segunda idea importante es que la curiosidad es finalmente la raíz de cualquier aprendizaje en los seres humanos. Nos preguntamos por qué pasan las cosas como pasan, qué es lo que explica su funcionamiento y a partir de ahí hacemos experimentos, proponemos ideas, hipótesis, conversamos con otros. En otras palabras, la curiosidad es lo que está en la raíz del conocimiento. No hay saber sin curiosidad. Y por lo tanto las preguntas en clase deberían o tendrían que ser pensadas como un instrumento o como un camino hacia esa curiosidad. Evidentemente la cuestión se nos devuelve a los profesores y profesoras en términos de, bueno, ¿y cómo hago preguntas que estimulen la curiosidad de mis estudiantes? ¿Cuál es la receta? ¿Cuál es el truco? ¿Cuál es el procedimiento para llegar a esas preguntas? Y la verdad es que, como la curiosidad, creo que no hay procedimientos y no hay respuestas automáticas, porque las preguntas en clase orientadas a la curiosidad son preguntas que no tienen como expectativa ser contestadas. No esperamos que respondan a esas preguntas, porque son preguntas que estimulan la indagación y el interés. Son preguntas en principio que inquietan y que, lejos de ser preguntas que simplemente corroboran un conocimiento o que disciplinan a los estudiantes, son preguntas que los animan a seguir aprendiendo y a seguir preguntando. La cuestión es, ok, ¿cómo formulamos esas preguntas como profesores y profesoras? Y yo creo que ahí es clave entender que el primer paso es asumir que esas preguntas son preguntas que deben ser preguntas auténticas para nosotros y nosotras. Es decir, que deben ser preguntas que estimulen nuestra curiosidad personal. En otras palabras, no podemos pensar en preguntas que estimulen la curiosidad de nuestros estudiantes si no son preguntas que primero estimulan nuestra curiosidad sobre el material de estudio o sobre los temas y problemas que estamos enseñando. Entonces la primera, recomendación o pista para entender cómo formular preguntas que estimulen la curiosidad es preguntarnos a nosotros mismos y a nosotras mismas si esas preguntas que formulamos en las clases y a nuestros estudiantes son preguntas que también nos inquietan y nos interesan. De tal manera que cuando propongamos esas preguntas en clase, entonces nosotros y nosotras como profesores también hagamos parte de la comunidad de indagación, es decir, de ese grupo junto con ellos y con ellas que también está en búsqueda de esas respuestas, porque las preguntas nos interpelan a nosotros y a nosotras también. En otras palabras, nosotros ya no somos necesariamente los profes que sabemos y que hacemos las preguntas a los estudiantes que no saben para corroborar lo que saben, sino que nos hacemos con ellos parte de ese cuerpo que también se pregunta por las cosas que les inquietan. Así que las preguntas que tienen potencial
o mayor fuerza en los procesos de aprendizaje son preguntas en donde nosotros también hacemos parte de la comunidad de aprendizaje. Y yo creo que el efecto más importante de esto y el potencial en términos pedagógicos es que estas preguntas siguen y seguirán en la mente de nuestros estudiantes después de los cursos, incluso después de la universidad, de tal manera que no sea necesaria la presencia de los profesores para que las inquietudes y preguntas que nuestros estudiantes tienen y les animan a seguir aprendiendo estén en sus mentes. Yo creo que en eso radica el potencial pedagógico de las preguntas en clase orientadas a la curiosidad y orientadas, en este caso, al aprendizaje de uno mismo y del mundo y de la disciplina en la que estamos involucrados. Así que los animo y las animo a pensar en preguntas, profes, que primero los inquieten, los reten y los desafíen, para luego pensar en cómo esas preguntas también las podemos emplear en clase para retar, desafiar y sobre todo estimular el pensamiento en nuestros estudiantes.